pues una herramienta de política exterior que usa bueno, todo el gobierno alemán para en muchos países y principalmente para la relación Alemania-México. Creo que es un tema muy relevante, que es la exportación de la formación de técnicos, como se hace en Alemania, la formación dual. Ya en el transcurso voy a explicar un poco a los que a lo mejor no saben qué es y cómo funciona. Eso va un poco más adelante. Quiero empezar un poco de la primera ola, cuando Alemania empieza a tratar de exportar ese esquema de formación profesional técnico, que fue cuando se hizo la ley. En Alemania, digamos, la formación dual es la técnica como se forman los profesionales desde hace siglos, ¿no? Pues desde la Edad Media se forman los jóvenes de esa manera. Primero en la Edad Media, pues nada más en la parte práctica, pues que los que llamábamos antes los maestros le enseñan a sus discípulos, digamos, o aprendices, cómo hacer un oficio. Ya en el momento que entra la industrialización, ahí ya inicia la dualidad, que se añade la parte teórica, porque obviamente en un contexto industrial no solamente cuenta la práctica, sino también la teoría. Y pues ya en el siglo XX pues se suman cada vez, aparte de los artesanos y de la industria, otros oficios ahí, o sea, en servicios, en agricultura, en servicio público, también muy importante. Eh, entonces, digamos, ahí crece cada vez más y hasta la mitad del siglo XX se forma una ley, la Ley de Formación Profesional en Alemania, que se publica en 69, y a partir de ahí se hacen varios esfuerzos también de exportar ese modelo a otros países, pues en todo el mundo se intenta. Entonces hay muchos proyectos ahí en los 80s, 90s de tratar de exportarlo con más o menos éxito. La mayoría de las veces son proyectos específicos de empresas, más que nada, ¿no? Empresas alemanas que ya también empiezan en esos entonces, pues más que nada en los finales de 80, que la globalización cada vez se hace más fuerte, pues más empresas alemanas van al exterior y llevan ese modelo a otros países. Entonces se intenta implementarlo, digamos, más bien por empresa, ¿no? O a veces por encargo o por interés de un país, un ministerio de educación de otro país que tiene interés de implementarlo. Ya en la mitad de los 90 se pierde un poco esa inercia y el interés, por una parte porque incluso Alemania está muy criticado por parte de la OECD, que le falta más universitarios, ¿no? Y no considerando la OECD, no consideran ese entonces que la formación profesional técnica pues digamos, pues un camino muy fuerte en Alemania para que los jóvenes entran a la vida laboral. Entonces, pues como ya se pierde un poco el interés. Y, pero ya, digamos, donde ya hay una nueva inercia en la que nos encontramos ahora y se encuentra ese proyecto entre Alemania y México, inicia después de la última crisis 2007-2008, donde después de la crisis se ve una rápida recuperación de Alemania y muchos países en su análisis de esa rápida recuperación y de una de las cifras muy elementales, que es un muy bajo desempleo juvenil, ¿no? Que es muy atractivo para muchos otros países, también europeos. Se busca replicar ese modelo alemán de la formación profesional técnica. Eso, digamos, es un muy importante contexto. Hay otros dos contextos muy importantes, que es que en el mismo Alemania, como es una sociedad muy vieja, pues nosotros tenemos una edad promedio de 46, en cuanto en México, por ejemplo, tiene una edad promedio de 26. Entonces, pues ahí el riesgo de perder por edad, digamos, a una gran parte de la fortaleza de los trabajadores. También hay ese contexto que Alemania está buscando en el mundo, talento. Entonces, en esa atracción de talento, pues también busca una política de reconocimiento de oficios en otros países. Entonces, eso es otro contexto también, que Alemania tiene un interés de exportar su propio modelo para que se forman bajo el propio modelo alemán en otros países jóvenes que después pueden ser posibles trabajadores en Alemania. Entonces, es un segundo contexto. Y un tercer contexto es
que obviamente en los últimos 2, 3 décadas la globalización tomó mucho más fuerza, un contexto muy relevante para México. Nosotros actualmente tenemos más de 2.000 empresas con capital alemán aquí en México. Una gran parte de ellos está produciendo y obviamente produciendo en un contexto global donde la calidad de un producto que se produce aquí en México tiene que, tiene que tener la misma calidad que si fuera producido en Asia, en Alemania o en cualquier otro lugar. Y el talento que produce los productos pues tiene que ser el mismo. Entonces también en ese contexto pues sí es una, digamos, muy fuerte interés de la propia industria alemana exportar el modelo de formación profesional. Entonces, esos son, digamos, los 3 contextos principales en los cuales inicia ese proyecto. De este, ya para ir contexto ya específico, México y Alemania. Obviamente, ya existen muchos programas desde antes. Volkswagen tiene más de 60 años aquí en México y desde hace más de 50 tiene su propio centro de formación técnico donde aplica la formación dual, que lleva los programas de Alemania y los implementa aquí. Ya en los años 90 también el CONALEP hace varios proyectos de implementación de la formación dual ahí con una planta de camiones de Mercedes-Benz en el Estado de México, y adquiere ahí también ciertas experiencias. Y ya al inicio de los años 2000, pues ya cada vez más se fortalece esa relación entre CONALEP y esas empresas alemanas, hasta que se firma un primer convenio en 2008-2009 entre el CONALEP y el Instituto de Formación Profesional de Alemania, que es nuestro órgano rector para la formación profesional, y ahí inicia, digamos, una cooperación un poco más, ¿cómo decir?, más formalizada. Importante para ese proyecto es que en Alemania, desde las 90 ya se habían definido 5 elementos, digamos, digamos, en ese contexto que muchos proyectos nada más eran muy puntuales y nunca se logró, digamos, una transferencia sistémica. Y cuando se había hecho esa transferencia sistémica en muchas ocasiones no había resultado. Y una de las razones fue que pues, la economía alemana tiene muchas peculiaridades, es una economía sumamente formalizada, con muchas instituciones, y replicar esto es muy complejo, ¿no? Obviamente en otros países, entonces se trató más bien generar algunos elementos básicos para poder exportar ese modelo. Entonces esos 5 elementos que se han definido es, por un lado, que hay que encontrar una manera que el gobierno y el sector privado se sienten en una mesa común y inicien a trabajar conjuntamente en el tema de la formación profesional técnica, que en Alemania definimos el sector privado no solamente por las empresas, sino también por los trabajadores. Entonces, llamamos, digamos, a los actores sociales y definimos 4, que es, por un lado, es el gobierno a sus diferentes niveles, es el empresariado, el patronato, digamos, los patrones, los sindicatos y la academia, ¿no? Y esos 4 en Alemania están, digamos, representados dentro de nuestro Instituto de Formación Profesional, y ahí se toman todas las decisiones relacionadas con la formación técnica. Para que tengan una idea, más o menos son 1,5 millones de jóvenes que que están en una formación de 3 años, cada año entran un nuevo medio millón. Entonces es casi el 50-60%, depende de cada año, los jóvenes que entran, digamos, después de la media superior o entran a una formación así, en vez de entrar a una universidad. Entonces, un universo muy grande. Entonces, eso es lo primero, que el gobierno y el sector privado se sienten en una mesa y toman conjuntamente definiciones y decisiones. El segundo elemento es que es una formación que pase realmente en un contexto laboral, ¿no? Obviamente en esa dualidad, que esté acompañado por una escuela que le transmite la parte teórica,
pero que lo práctico sí lo aprenden en un espacio real laboral. Es un segundo elemento que nosotros consideramos para exportar la formación dual. El siguiente es que los actores estén capacitados, ¿no? Principalmente las empresas normalmente tienen fines de lucro, tienen que producir productos, etcétera, y no son espacios de formación. Entonces, para lograr esa nueva vocación, digamos, por parte de las empresas, se requiere de una formación de los responsables en las empresas, por un lado, y por otro lado, igual se requiere una capacitación continua de los docentes de las escuelas vocacionales para que estén siempre al tanto de las actualizaciones en el sector privado. El cuarto elemento es que hay una aceptación social del certificado. El certificado que reciben los estudiantes que salen de la formación profesional, pues es su entrada al mercado laboral y por ende sumamente importante. Entonces, para que tenga el respaldo de todos los actores sociales, los 4 que mencioné al principio, se involucran esos 4 actores en todos los niveles de la implementación, tanto en la toma de decisiones básicas, a nivel meta, digamos, a nivel federal, como en la implementación de la formación dual. Entonces, ahí es el gobierno que da el marco regulatorio, son las empresas que abren su espacio para que entren los jóvenes, son los trabajadores que comparten su conocimiento con la siguiente generación, y es la escuela que va, digamos, acompañando el proceso de la parte teórica. Y también en el último eslabón, que es la evaluación, ya la toma de decisión, qué tan competente es el joven nuevo trabajador. También esa decisión se toma de manera conjunta, entonces hay comités de evaluación donde están representados trabajadores, maestros y el sindicato, y de esa forma se garantiza que el certificado que se emite esté respaldado por todos, y eso le da el alto valor que tiene en Alemania esa certificación. Entonces, es un elemento muy importante para garantizar que los jóvenes tengan el acceso, tengan la flexibilidad en el mercado laboral, y es lo que ha llevado, digamos, a esa muy baja tasa de desempleo juvenil en Alemania. Y el último, el quinto elemento, es una investigación también institucionalizado. El Instituto de Formación Profesional es, por un lado, la parte de gobernanza de toda la formación dual, pero por otro lado también es un instituto de investigación. Entonces ahí se hacen todas las investigaciones de cuáles son las competencias del futuro que se requieren, en qué momento requiere un nuevo, renovar alguna competencia, ¿no? Si un mecatrónico ahora necesita pues todos los temas de industria 4.0, temas de enfermeros, etcétera, pues todo eso se hacen esas investigaciones, y a base de esas investigaciones se toman las decisiones si se requiere una renovación de los estándares de competencia que se basan o que son la base para la formación. Entonces, en México ya desde 2013, bajo ese esquema o bajo esos elementos, ya se trata de empujar esa transferencia hacia México. Ahí nace el modelo mexicano de formación dual, respaldado desde 2015 con un acuerdo secretarial. Fue al inicio un proyecto empujado por la cooperación entre organismos empresariales de Alemania y México, posteriormente retomado igual por la Secretaría de Educación Pública en la administración 2012-2018, precisamente bajo perseguir el objetivo de la productividad y competitividad de México. El modelo sí se deja transferir, digamos, a México, en uno de los muchos Méxicos, pues ustedes saben muy bien que pues hay muchos Méxicos, pero en uno de estos muchos Méxicos, que es el México que está dentro de la globalización, principalmente el sector automotriz, el sector químico, el sector de electrodomésticos, etcétera, donde México sí produce para el mundo. Pues ahí esas empresas están organizados, son formalizados, y también pues, México cuenta con una red muy, muy grande de escuelas vocacionales, con el CONALEP, con el CECITE, con el GETI o Wemstis.
Entonces, sí existe mucha institucionalidad en México que permite ese modelo que es muy institucional en Alemania, porque nuestra economía es así, se deja transferir a esa parte, ¿no? Más no, que también fue otro objetivo, yo creo que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, como una herramienta social es algo complicado porque obviamente no es factible ese modelo para empresas que no estén formalizados, que es una gran parte de la economía mexicana, que es uno de esos otros Méxicos. Y ahí a lo mejor pues el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro es una herramienta más útil para esto, ¿no? Pero que es mucho menos formalizado. Pero el modelo dual sí es más para ese México más formalizado. Se ha retomado por el gobierno actual ese proyecto con un tinte, digamos, más social. Que sí, el proyecto tiene todas las vertientes, tiene la vertiente de productividad, la vertiente social, cívica también. Pues hay también incluso estudios que pues, el ciudadano viene de la ciudad, ¿no? Es el que vive en la ciudad y es un concepto muy europeo y nace en gran parte de la formación dual, porque son los oficios, son la gente, son los gremios que se han creado los oficios, que toman poder en las ciudades, en el centro de Europa. Pues sí es, digamos, tiene ahí también un tema muy de civismo, ¿no? Entonces, tiene muchos vertientes. Hasta hoy sí se ha convertido, digamos, en un instrumento muy importante de la cooperación entre Alemania y México y esperemos que siga así. Muchas gracias.